en la Argentina, el discurso del presidente Javier Milei, nosotros vamos a hacer una pirueta. Y la pirueta es que yo creo que para entender bien lo que ayer el presidente Javier Milei dijo en el Poder Legislativo, hay que escuchar otros discursos y no quedarse en exclusividad con el de ayer. Si no le ponemos un poco de perspectiva a lo que dice y hace y comunica el gobierno de Milei, podemos cometer el error analítico de ir a rebufo de lo que plantea en su última alocución, en su último tweet o en su último like o en su última barbaridad. Creo que lo más riguroso es perspectivear, permítanme el término que me acompaña como una obsesión constantemente, es poner en perspectiva lo que dice Javier Milei cada vez que habla, comunica o hace. Intentar hacer lecturas a golpe de una declaración, insistimos que es perderse un poco en el horizonte y confundir una frase sacada de lugar o intentar sobreinterpretar, y esto creo que es un defecto de época, la sobreinterpretación de lo último que ocurre, y procurar entender un proceso político altamente complejo, como el que estamos asistiendo en la Argentina, altamente dañino, como el que estamos asistiendo en la Argentina, con la frase última buscada precisamente con este propósito, que sirve como distractor o como trampa. Yo, al menos en el equipo de La Pizarra, nos vamos a negar en hacer este tipo de mirada y análisis, porque me parece que provoca una ceguera que deja de avisorar lo importante. Cuando ayer terminó su discurso, me quedé con una frase que me había dicho Álvaro García Linera hacía 6, 7 u 8 meses, cada vez que venía a la Argentina. Y era: Alfredo, si no se soluciona los ingresos y los precios, que hablen, que digan y comuniquen lo que quieran. Yo, cuando terminó ayer el discurso, no quise escuchar, y lo digo con mucho respeto, la mayoría de los análisis a posteriori, porque me quedé pensando en esa frase que decía Álvaro García Linera: si este señor y su gobierno siguen haciendo mierda la cotidianidad económica de la mayoría de las familias, cuando digo la mayoría estoy hablando del 90% de la ciudadanía argentina o más, de una u otra manera, con mayor o menor intensidad, al que no tenía le sigue sacando la posibilidad incluso de tener una mínima comida, al que tenía alguito se le quitó el alguito, al que tenía algo medio le quitó ese medio. Si este señor y este gobierno siguen sin resolver esta situación cotidiana económica de que no hay ingresos de las familias, de las personas, para afrontar los gastos básicos, puede el señor ir tantas veces como quiera al Congreso, organizar tantos shows con los atriles que consideren, podrá decir tantos pactos de mayo y idas y vueltas, tantos gritos y pataletas, tanto lo que quiera, que si eso no lo resuelve, este señor no tendrá posibilidades de sostener este gobierno de manera estable, o por lo menos con un apoyo popular masivo. No estoy hablando de cuál va a ser el desenlace, que no lo sé, no tengo ni la más remota idea, pero no puede tener de ninguna de las maneras, porque la ciudadanía apoya cuando le resuelven los problemas cotidianos económicos. ¿Qué están intentando? Y es interesante ver más allá del discurso de ayer. Lo que se está pretendiendo realmente, el señor Javier Milei y su gabinete y sus voceros en los medios de comunicación, lo que está pretendiendo es, como no pueden resolver el problema ingresos, precios en la Argentina, lo que están pretendiendo es pedirle a la ciudadanía algo que lo va diciendo de manera diferente. Por eso no hay que perderse en la forma en la que lo dice, sino en el fondo de lo que dice. Ayer dijo:
ténganme paciencia y confianza. En la primera locución de investidura dijo resiliencia. Lo que está pidiendo es, por favor, bánquense el sacrificio hasta el extremo, casi sectario. Lo que está planteando en su batalla cultural es, como no puedo resolver lo económico, le voy a pedir a la ciudadanía que tenga resiliencia, que tenga sacrificio, que aguante 1, 2, 3, 4 años, que ya va a venir, ténganme paciencia y confianza. No nos perdamos con los giros lingüísticos y piruetas comunicacionales. No. En el fondo lo que está diciendo es, yo creo en un modelo que va exigiéndole a la gente que la pase mal. Y están resolviéndolo con la batalla cultural que tiene diferentes esencias. Individualismo, sálvese quien pueda, sacrificio extremo, nos lo merecemos. Todos esos aspectos es un combo, una coctelera, en términos de principios y valores. ¿Qué es lo que está detrás del discurso de Javier Milei? Da igual que este viernes o de cualquiera de las entrevistas. Insisto, hay que verlo todo de manera mucho más integral y no quedarnos en que si ayer le dijo, no le dijo, le había dicho. Creo que es una falta, para mi gusto, desde mi opinión, caer en el error de lo último, de la dictadura de la coyuntura, de lo último que dice. Y ahora vamos detrás del acuerdo de mayo con los gobernadores. Hace 3 días con el acuerdo de los otros gobernadores. Hace 7 días con el DNU. Hace 8 días con el DNA. Hace 25 días con la devaluación. Hace 35 días y así uno se vuelve un poco desorientado en una época de desconcierto y de incertidumbre. Insisto mucho en la necesidad de escuchar a Javier Milei de esta otra manera. Y de hecho me tomé esta semana la paciencia y la disciplina de escuchar a Javier Milei en la convención de Estados Unidos, el discurso entero. No el titular que sacó Infobae, el discurso completo. No solo me escuché el de él, hace que tenga un poco de paciencia, me escuché el de Steve Bannon, el de Donald Trump, el de Bukele, el de Bolsonaro y el de Abascal. Enteritos. No los titulares que hizo Clarín, La Nación o incluso Página 12. No, me los leí, me los puse a ver entero. Porque ahí uno empieza a detectar que al final, ¿qué más da que lo que dijo ayer si ya lo había dicho hace 2 semanas o un mes? En el fondo está diciendo exactamente lo mismo. Está intentando librar su gran batalla cultural porque no tiene cómo resolver lo económico. Y además hay algo muy interesante y es que está convencido que el camino es ese. Y está convencido de que el camino es ese y le puede pedir el sacrificio extremo a la gente, hasta que no le importe que la gente pase hambre, por un término que me viene recurrentemente casi todos los días desde hace varias semanas. Porque él está deshumanizado. El proyecto político de Javier Milei y sus secuaces parten de una premisa fundamental, la deshumanización. Que no es otra cosa que despojarle al ser humano de la condición de ser humano. Esto a lo largo de la historia hay infinitos ejemplos. Cuando tú te deshumanizas, no te importa pedirle al que está hambriento que pase más hambre. No te importa pedirle sacrificio al que ya no tiene dónde carajo sacrificarse. Pero eso es lo interesante. Está convencido porque parte de la deshumanización. Es un término que ha utilizado de hecho el Papa recientemente en sus encíclicas. Y es un término que deberíamos de tener encima de la mesa, más allá de perdernos en cuál es la reacción del gobernador tal cual, si va a ir, si ahora estamos leyendo otro documento, si hace 2 días leíamos lo mismo. O sea, esto no es una serie de Netflix, por favor. No caigamos en la espectacularización de la política. Si viene estudiando esto en las ciencias políticas, en la Academia Crítica Internacional hace muchos años. La espectacularización de la política es esto, ver el último capítulo como la serie de House of Cards. A mí me encantan verla. Pero distingo cuando estoy viendo una serie a la noche a cuando estoy asistiendo a un proceso político de deshumanización extremo. Y no solo de deshumanización, sino además con algo que, y quiero que escuchen unos audios que recortamos con el equipo, no de ayer, porque lo de ayer es lo de menos, si lo interesante es verlo en perspectiva, a Javier Milei. De cuando acude al partido, a la convención de partidos conservadores en Estados Unidos, y por ejemplo, a ver, pon el audio 1. Y en realidad, todas estas definiciones tan elegantes son todos elementos que
habilitan la intervención del Estado y con ello el avance de los estatistas y los socialistas. Pero para que no estén tan en abstracto, voy a hacer un ejemplo aplicado. Si básicamente supongamos que estamos en el momento, digamos que nos alumbrábamos con velas y todavía no había llegado Edison. Obviamente, en el momento que aparece Edison con la lamparita, todos los fabricantes de vela van a la quiebra. Naturalmente, si le hubiéramos prestado atención a los intervencionistas, hoy en lugar de tener esta hermosa conferencia con todas estas luces, seguiríamos con velas. Así es como los socialistas arruinan nuestras vidas. Por suerte, descartemos el óptimo de Pareto y avancemos con el progreso tecnológico. Un ejemplo que además de primero de economía neoclásica en cualquier facultad mediocre del mundo. Digo porque además casi nunca pongo delante de la mesa cuál es mi formación académica, pero yo soy doctor en economía con postdoctorado en economía. Y algo me tocó escuchar de economistas neoclásicos en todas las facultades del mundo. Este señor, los ejemplos además son de los ejemplos mediocres del marco teórico dominante de la economía neoclásica, de ejemplos mediocres. Insisto, si uno quiere escuchar a economistas neoliberales, pueden escuchar a otra gente mucho más lúcida, con ejemplos infinitamente más ilustrados, más entretenidos, más atrapantes, porque lo que está planteando en el fondo, para no perderse en el ejemplo de las velas y Edison, que la verdad que si se lo explico a mi sobrina Zoe, de 13 años, me dice, tío, déjate de joder con la tontería que estás diciendo. Lo interesante es lo que hay detrás. Lo que está planteando es la defensa de que si hay uno que hace muy bien las cosas según él, pueden quebrar o deben quebrar el resto. Eso es lo que está planteando. O sea, lo que está planteando es un modelo de estructura económica donde uno, el monopolista, estaría justificado desde su concepción filosófica, pues una concepción filosófica, a costa de la quiebra de todos. O sea, lo que está planteando para la Argentina, porque a mí no me molestaría si este señor académico hiciera una charla en cualquier facultad, donde fuere, no me preocupa absolutamente nada. Está en su derecho. Lo que sí me preocupa y ocupa es que está defendiendo para la Argentina que en su modelo cualquier Edison, o sea, Galperín, por ejemplo, ¿no? El Edison para él del momento, puede funcionar si es bueno, pero a costa de la quiebra de todo el resto de empresas que tengan algo que ver con la distribución. O sea, está haciendo una defensa acérrima del monopolio. Y el monopolio, para entendernos bien claro, es cuando uno iba a la escuela y había uno que era el más fuerte y podía estar jodiendo a los 25 en la escuela. Ese es el monopolio. Según la teoría del señor Javier Milei, si hay uno que es el más fuerte de todo y más poderoso, suponiendo que sea más poderoso o más fuerte, porque se olvida de que hay una historia pasada y que le permite a alguna gente ser más poderosa, pero voy a obviar esa cuestión que por no ramificarme. Pero si hay uno que es el más fuerte de todo, que se jodan todos. O sea, que se jodan todos, pero porque hay una defensa, insisto, conceptual del monopolio. Él, de hecho, esta alocución que hace en Washington, creo que fue, o no sé dónde fue en Estados Unidos, que fue parecida a la que hizo en Davos, lo intenta justificar teóricamente. Y ahí es donde ya empieza a haber mediocridad intelectual y académica, porque utiliza el óptimo de Pareto, que yo lo estudié 1000 millones de veces, el óptimo de Pareto, y la verdad que es una pelotudez al cubo para utilizarlo para explicar la defensa del monopolio. Insisto, es una pelotudez al cubo en términos teóricos, lo que está planteando, o haber descubierto la penicilina por la teoría de los precios neoclásico, que lo estaba explicando, os lo prometo, no lo digo. Yo había un momento donde pasaba vergüenza intelectual y académica porque hay mucha gente brillante al otro lado. Hay mucha gente brillante. De verdad que hay mucha gente brillante en esta locución para defender que el que tenga más, el más fuerte, puede seguir a costa de la quiebra, porque utiliza el término. No lo digo yo. La quiebra de todos los que tenían velas. Que se jodan y se mueran todos los que tenían velas porque hay un señor que inventó la bombilla. Eso digo, la dimensión de lo que hice. Pon el audio 2, porfa. En este sentido, cuando se hace un intercambio y alguien entrega un bien a cambio de dinero, eso fija un registro histórico llamado precio. Y ese registro histórico denominado precios es un mecanismo de transmisión de información, que además se transforma en un mecanismo de coordinación porque hace que algunas personas sean oferentes y otros sean demandantes. Y como no necesariamente la cantidad demandada coincide con la ofrecida, cuando la demanda es mayor que la oferta, los precios suben
y en su caso contrario bajan. Es decir, hay un proceso de ajuste. En definitiva, la propiedad privada y los mercados libres determinan el funcionamiento del sistema de precios y ello es lo que permite hacer cálculo económico. Y esto muestra por qué el socialismo en ninguna de sus vertientes puede funcionar. Esto lo dice leyendo. Lo tiene que leer. Lo que está explicando es, insisto, más o menos se da la segunda semana de cualquier facultad, y yo diría que hoy en día los chicos y chicas que estudian economía en las primarias ya estudian el marco. Lo está explicando como si hubiera descubierto el teorema complejo de los grupos, de los conjuntos borrosos para resolver la entropía. O sea, está diciéndolo, y una de las cosas que lo hemos cortado en el audio es que encima había aplausos. O sea, lo cual a veces me preocupaba más el aplauso o que este señor tuviera que leer el teorema de los precios para explicar, insisto, está hablando delante de el centro neurálgico de la convención de la Internacional fascista. La división del trabajo, quien mejor lo explicó fue Adam Smith. Una persona sola podía producir solamente 20 alfileres, pero si se partía en 15 la tarea, cada uno podía producir 5.000 alfileres. Es decir, 7.000, estamos hablando de 75.000 alfileres. Pero ¿cuál es el problema? Si no hay demanda para 75.000 alfileres, no va a haber tanta división del trabajo. Y esto combinado con la idea de cooperación social, terminan siendo absolutamente destructivos para las ideas socialistas. Así me imagino que hace el cálculo de la inflación. O sea, con esta misma base de cálculo, los alfileres, sus divisiones, debe decir que la inflación, si él no venía, era del 70.000%, y entonces que estemos jodidos cotidianamente con una inflación en 2 meses de por encima del 55%, va bien, según sus cálculos con este tipo. O sea, la verdad que tengo la sensación, y lo estudié mucho ahora él, es que cita autores que no ha leído y plantea datos que no ha contrastado. O sea, es una falta de rigor académico muy fuerte en aspectos, insisto, que lo que nos preocupa es que esté conduciendo los designios de este país. Siguiente audio. Una es, yo podría estar odiando a él, pero necesito que él compre mi producto, por lo tanto, inexorablemente lo tengo que tratar bien. Por eso, como decía Bastiat, donde entra el comercio, no entran las balas. O sea, corolario, yo tengo que tratar bien a alguien para que me compre algo. Dixit Milei 2024. Seguimos. Supongamos que tengo 10 empresas compitiendo por hacer teléfonos celulares. Y una de ellas ahora descubre una técnica para hacer un teléfono de mejor calidad a un mejor precio. Naturalmente hay 9 empresas que van a quebrar. Sin embargo, ¿alguno de ustedes se quejarían por tener mejores teléfonos a un mejor precio? Vuelve al paradigma del monopolio a costa de la quiebra del resto. Evidentemente no hay que preguntarse a cuánto están los precios de los celulares de alta tecnología, habiendo este tipo de oligopolios a nivel global. Es decir, insiste en su misma idea. Yo tengo el monopolio sobre Javier Milei y ustedes tienen el monopolio de ustedes mismos sobre cada uno de ustedes. Y eso no tiene nada de malo. Y afortunadamente somos todos distintos, gracias a Dios. Es más, festejamos nuestras diferencias porque no nos gusta la uniformidad gris del socialismo. ¿Alguien había utilizado en su día a día, yo tengo el monopolio de mí mismo? O sea, se va superando. En la idea de ser erudito. ¿Sabes cuando alguien no es erudito y que te está hablando y te está dando cuenta que se está él mismo enterrando? ¿No? Yo tengo, Lean, ¿tú has dicho alguna vez tengo el monopolio de mí mismo? No, es insólito. Es como pensar que uno está compuesto de distintas partes, ¿no? Es una cosa, digo, en la terminología que utiliza, digo porque ahí está atravesado su pensamiento. Seguimos. Naturalmente, cuanto ustedes más quieran trabajar para producir más, el costo de oportunidad del tiempo libre crece fenomenalmente. ¿De qué le serviría un trabajo que le ofrecen 12 millones de dólares al año si ustedes tuvieran que trabajar los 7 días de la semana 24 horas? Es decir, van a chocar contra su propia humanidad. Lo que está planteando, típico de un profesor de economía neoclásica, es no darse cuenta que las ideas son fruto de una época y de un momento. Dicho de otro modo, ¿creen que tiene sentido explicarle a una persona que trabaja ya los 7 días a todas horas en la Argentina y que gana una miseria este ejemplo de que debe estar cuidando el tiempo, el costo de oportunidad para quedarse en casa porque le ofrecerían 12 millones de dólares? ¿Tiene sentido el ejemplo para, no sé ni siquiera, porque ni siquiera es válido para Estados Unidos?
No funciona así. Pero claro, evoca, insisto, a estos principios académicos que él mismo critica, pero lo sustenta, la economía neoclásica. Seguimos. Ahora pensemos qué pasa si el maldito empresario decide enterrar ese dinero. Así nadie puede acceder a ese dinero. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Se va a reducir la cantidad de dinero en la economía y van a bajar los precios beneficiando a toda la población. Y es más, este empresario tan malo, a los que más van a beneficiar son a los que menos tienen porque son los que se benefician de la deflación. O sea, la sugerencia de Javier Milei es que los empresarios con mucha plata entierren la plata no sé dónde, porque esto será lo que va a beneficiar a toda la humanidad. ¿Ustedes se imaginan un presidente en un foro internacional explicando que la plata acumulada la metan debajo de la tierra los empresarios porque esto va a generar una convergencia a la baja en precios a nivel internacional? Hay que tener como, ¿no?, suspira. Por eso no quería comentar lo de ayer. Quería comentar cualquier discurso de Javier Milei, desmenuzándolo de lo que dice, por qué lo dice, cómo lo dice y lo que pretende. Sí, Alfredo, yo me quedé con algo que dijiste al principio, de que la imposibilidad de resolver temas económicos urgentes de Javier Milei hace que invite a la sociedad argentina a tener paciencia, confianza y adherir de alguna forma a su batalla cultural y a su cultura política. Y me quedo con algo. Yo hace un tiempo estoy estudiando un poco el fascismo del siglo XX y me di cuenta que tiene como eje de su cultura política a la violencia redentora como génesis que le proponía a la sociedad que adhería a sus principios avanzar en una guerra cuasi apocalíptica que fue en su momento la Guerra Mundial y con la sangre de los caídos dar a luz a la nueva sociedad. Eso lo dice un autor que se llama Emilio Gentile, que los invito a leer. Milei, quizás como neofascista, hay un debate actual en la academia que es si catalogar a Milei como un neofascista o como un tipo de extrema derecha, un anarcocapitalista, etcétera. Yo estoy más del lado de los que dicen que es un neofascista, porque veo que Milei le propone a los argentinos una cultura política parecida al fascismo del siglo XX, pero en lugar de la guerra como factor regenerador de la sociedad, le propone un ajuste redentor para destruir una sociedad que viene de hace 100 años, exactamente, un sacrificio hasta la muerte, que en vez de sangre a través de la guerra sea a través de la miseria. Yo creo que esa es la línea que hay que empezar a estudiarle y buscar, porque aquí no solo estamos para estudiarlo y diagnosticarlo y radiografiarlo, sino buscar las maneras para convencer a la mayoría de la sociedad argentina, porque vivimos en una democracia y así debe ser, intentar convencerles que el objetivo per se no es sacrificarse sine die bajo el Mesías, porque además tiene un carácter fuertemente mesiánico, que de hecho es una constante entre todos los líderes de la ultraderecha a nivel global a día de hoy. Era un tono muy similar al de Donald Trump, al de Steve Bannon, al de Bukele. Todos tienen esto, el yo, ¿no? El yo como centralidad, y de alguna manera busca aprovecharse de una suerte de manto de resignación que hay en gran parte de la ciudadanía a día de hoy. Una parte que está de resignación y de un hábito en los últimos años de tener que buscárselas y rebuscárselas para sobrevivir. Ese hábito, esa suerte de, me permitan este término, de adaptarse, si existiera la palabra acostumbramiento, ¿no? Es como que la gente se acostumbre a pasarlo mal. A esto, entre ese acostumbre y esa resignación, se le exige esto que tú planteas como modelo de dominación hacia adelante. Yo creo que estamos en un momento, efectivamente, de gran implosión del orden societal y el orden político en el mundo y también en la Argentina. El hacia dónde va no lo sabemos, no somos aquí adivinos ni adivinas. Lo que dependerá de hacia dónde va es cómo sigan haciendo las cosas ellos y siguen empobreciendo, y como siempre hay otro lado en la política, efectivamente también habría que ver, y esto lo dejaremos para otro día, cómo el arco opositor define afrontar esto. Si se sigue despistando y pisando cada trampa, o se centra en algo que para mí es básico. ¿Por qué no salen el lunes a decir un aumento de salario mínimo de 500.000, 300.000, 1 millón, todos juntitos, en vez de entrar a debatir si el gobernador Pepito, Juanito o fulanito dijo tal o cual cosa? Seguimos en la pizarra.